Muy bien. Bien, muy buenas tardes. Eh, el objetivo de la sesión de hoy es justamente poder comprender lo que a continuación tengo eh, como un, eh, una porción, ¿de acuerdo? O un segmento, o un pedazo, o una fracción de recta que está, bueno, representada de color rojo. Este pedazo de recta, porque en realidad esto debería ser aproximadamente, ¿no? Algo así, ¿no? A ver, vamos a bajarlo un poquito más. Debería ser algo así, ¿no? En realidad, no solamente es esa parte, sino es, pues, algo así. Ujú. Algo así. O sea, es una recta en realidad, ¿no? Pero solamente se está tomando en cuenta esa pequeña porción, ese fragmento, ¿no? Y esta recta, como bien podemos observar, está pasando por tres puntos, ¿no? Está pasando por el punto H, que hay que previamente, ¿no? Conocer esta parte teórica, qué significa este símbolo H, el símbolo G y el símbolo O. ¿A qué hace referencia? ¿O a quién representa? Entonces, esta HGO que se está formando en esta parte hace referencia, pues, al estudio de la recta de Euler, ¿no? Que es bastante común, pues, en exámenes de admisión. Hay que conocer, ¿no? Sus características, pero antes, previamente, antes de comprender, ¿no? La recta de Euler, obviamente tenemos que tener un fundamento teórico previo, ¿no? O sea, a qué hace referencia con H, a G, a O. Ya sabe, acá guiándonos por el cuadro que acabo de colocar, ¿no? La H haría referencia al ortocentro. ¿Qué es el ortocentro? Son cruces de alturas. O sea, yo tengo una altura, pero en un triángulo no solamente puedo trazar una altura, pero ojo, hay que tener cuidado que depende de qué tipo de triángulo estamos trabajando. Por ejemplo, el triángulo que acabo de dibujar es un triángulo acutángulo. ¿Por qué es acutángulo? Porque todos sus ángulos son menores a 90. Es la forma que yo he querido brindarle, ¿no? ¿Qué es una altura? Bueno, una altura obedece, ¿no? A lo que estoy colocando de color verde, ¿no? O sea, genera una perpendicular con aquello que yo quiero considerar como base, ¿no? Por eso que es muy importante que las figuras pues tengan nombre, ¿no? Por ejemplo, supongamos que este sea el vértice A, supongamos que este sea el vértice B, y supongamos que esto sea el vértice C. Entonces, si yo quiero considerar a la C como base, entonces la altura sería esta de verde. Si yo quisiera considerar al BC como base, entonces la altura ahora sería la de naranja, ¿no? Si yo quisiera considerar. Por la ley de la concurrencia, ¿no? Profesor, ¿qué es la ley de la concurrencia? Es la misma ley que nosotros hemos escuchado, por ejemplo, en el curso de física. Por ejemplo, acá ya estamos observando el cruce de dos alturas. Entonces, la ley de la concurrencia implica que la tercera altura necesariamente tiene que pasar por el cruce de las dos anteriores. Entonces, es acá donde se está formando pues este puntito al cual vamos a nombrar con H, cuyo nombre, ¿no? Es justamente el ortocentro. Tiene propiedades, claro, tiene propiedades, ¿no? Tiene propiedades básicamente de saltos, ¿no? Por ejemplo, este angulito sería equivalente a este angulito, ¿no? Y, ¿no? Cuestiones bastante sencillas, ¿no? Pero el objetivo es comprender, al menos en esta sesión, aspectos generales. Por ejemplo, esto de acá que hemos generado es justamente para el caso de un triángulo acutángulo. Pero lo mismo no sucede, por ejemplo, en un triángulo obtusángulo. ¿Cómo es un triángulo obtusángulo? Vamos a exagerar, ¿de acuerdo? Vamos a exagerar para que esto sea, pues, bastante notorio, ¿de acuerdo? Lo que tenemos a continuación de azul, ¿no? Este triángulo de azul, es un triángulo obtusángulo. ¿Por qué? Porque este ángulo lo estoy haciendo bastante notorio, por eso lo estoy exagerando, es evidentemente superior a 90, ¿no? Solamente basta que uno de los ángulos pues sea superior a 90 para yo considerar que es un obtusángulo. Entonces, vamos a ponerle igual
nombres, ¿no? Pues es importante que esto sea, por ejemplo, A, que esto sea B, y supongamos que esto sea C. Entonces, si yo quisiera tomar como base al segmento AC, entonces la altura es esta, ¿no? Voy a poner. Ahí está. Esta sería la altura. Sin embargo, si yo quisiera tomar como referencia, por ejemplo, quiero que la base, en este caso sea, por ejemplo, BC, ¿no? BC. ¿Cómo voy a trazar la altura? Voy a tomar otro color. No podría hacer yo esto, o sea, yo tomar la altura y buscar esto, porque es ilógico, ¿ve? Porque no va a caer de forma perpendicular. Entonces, profesor, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que haría es, pues, prolongar, ¿no? Este lado BC, ¿no? De tal forma que sea posible, ¿no? Trazar la altura desde ese punto A, ¿no? O sea, lo que estoy haciendo acá a continuación es, pues, haciendo una prolongación. ¿Qué es una prolongación? Es una continuación imaginaria, ¿no? De alguno de los lados, ¿no? Por ejemplo, en este caso estamos haciendo la prolongación CB, ¿de acuerdo? CB. ¿Por qué? Porque comienzas en C, luego nombras al B y continúas el camino que sigue después de B. Si hubiéramos dicho prolongación de BC, el inicio es B, luego te vas a C y continuarías por C. O sea, hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, en este caso sería pues la prolongación CB. Ahora, ¿la altura cómo quedaría? La altura quedaría de esta manera. O sea, existiría pues una altura externa en el triángulo. Ahí está. Sería esta parte de rojo, ¿no? Esta parte de rojo. Profesor, y si yo quisiera, por ejemplo, la altura, pero relativa a AB, entonces, ya saben, ¿no? Tendríamos que prolongar el AB, ¿no? Comienzo con A, de ahí sigo con B, y ¿qué hago? Prolongo, ¿no? Prolongo, aproximadamente prolongo, y desde C, ¿no? De tal manera que desde C, ¿no? Voy a tomar con un color verde clarito, yo puedo hacer este trazo, ¿no? Perpendicular, obviamente va a ser externo al triángulo, ¿no? ¿Cuál es el triángulo que en este caso yo estoy analizando? Es el triangulito que estoy pintando, por ejemplo, en este caso, de color amarillo. No, ahí está. Listo. Este es el triángulo, ¿no? Que yo estoy analizando, ¿no? Es un triángulo obtusángulo, ya, aproximadamente, ¿no? Está un poco imprecisa la pintada, pero bueno, ya. ¿No? La idea es, ¿no? Comprender qué es lo que estamos analizando. Entonces, profesor, yo tengo una altura interna y tengo dos externas. Entonces, a mí me dicen que el ortocentro es el cruce de alturas. ¿Y acá cómo se va a cruzar si uno es interno y los dos son externos? Es que la teoría te dice no solamente que se crucen las alturas, sino que también se pueden cruzar las proyecciones o prolongaciones de dichas alturas. O sea, o se cruzan las alturas o se pueden cruzar prolongaciones de las alturas. ¿Qué son las prolongaciones? Obviamente es continuar, ¿no? Así como hemos hecho prolongación de CBE y hemos hecho con prolongación de AB, también podemos prolongar las alturas de tal manera que en algún punto se puedan cortar. Entonces, yo por ejemplo, usando un solo color, usemos por ejemplo el color marrón, yo puedo prolongar por ejemplo el lado verde, ¿no? Y lo puedo, bueno, ya, bueno, color negro, un solo color. Yo puedo prolongarlo hasta el infinito. Ahí está, el lado verde lo he prolongado hasta el infinito. El lado o la altura roja, ¿no? Pues estamos hablando de alturas, ¿no? Lo prolongo hasta el infinito. ¿Y cuál es la prolongación de esta parte, ¿no? Como verá, pues la altura no ha quedado tan precisa, ¿no? Debería ser un poquitito más acá, ¿no? Tal vez, ¿no? Vamos a borrar esta partecita para que haya una noción, ¿no? Ahí está. Voy a borrar esto. Y la altura lo voy a poner para que tenga sentido, pues si no, no va a tener sentido. O sea, la figura en sí no está tan precisa, ¿no? Pero lo que se busca es de que la idea se entienda. Ahí está la altura interna. Entonces, de tal manera de que si yo prolongo esta alturita, voy a ponerlo de color negro, ¿no? La prolongación estamos poniendo de color negro, va a tener que cortarse en un punto. Ahí está. ¿De acuerdo? O sea, las prolongaciones se van a tener que cortar en algún punto. Entonces,
ese punto en el que se cortan las alturas, ya sabemos que es ortocentro. Pero ¿cuál es el detalle en esta parte? El detalle es de que cuando es acutángulo, el ortocentro es interno al triángulo. Pero cuando estamos en un obtusángulo, que es un poquito más interesante, el ortocentro está en la zona externa. Entonces, si hubiera una teoría, una pregunta teórica que nos mencione, el ortocentro es un punto que necesariamente está incluido en la región del triángulo ABC, dado que el triángulo ABC es esto. Entonces, nosotros diríamos que no, porque también cabe la posibilidad de que esté en la parte externa. ¿Cuándo va a ser externo? Pues cuando obviamente es un obtusángulo. Entonces, hay que tener cuidado en esta parte. Ahora, con respecto a lo que es la G, ¿no? Lo que es la G, que hace referencia pues al baricentro, pues eso que es el baricentro, pues simple y llanamente es el cruce de medianas. Básicamente solo eso. Entonces, profesor, ¿qué cosa es una mediana, no? Una mediana, yo puedo dibujar un triangulito así y puedo trazar esta línea de tal manera que divide a este lado en dos segmentos congruentes, ¿no? Lo mismo puedo hacer por acá, ¿no? Partiendo a este lado, del lado derecho, en dos partes congruentes, y esta zona de rosada, por ley de la concurrencia, sabemos que va a pasar por el cruce de las dos anteriores, ¿no? Partiendo en dos congruentes. Entonces, este punto que nosotros observamos acá, sería pues la famosa G. Esta sería la famosa G. ¿Y tendrá alguna propiedad, profesor, en especial? Claro que sí tiene una propiedad en especial. La propiedad es de que partiendo de un vértice, supongamos yo parto acá, hasta el punto va a tener el doble de medida, voy a poner por ejemplo acá 2x, va a tener el doble de medida que del punto a lo que le resta. O sea, este segmentito ¿no? Desde el punto hasta este punto, ¿no? Sería la mitad que la longitud nacida desde el vértice hasta el punto. Vamos a hacerlo acá, por ejemplo. Si yo parto de este vértice hasta el punto, supongamos que yo tengo un 2y. Entonces, desde el punto a lo que sobra sería la mitad, ¿no? Esa es la propiedad básica justamente de esto. Ahora, hay una métrica, ¿de acuerdo? Hay una métrica con respecto a al teorema de la mediana. O sea, hay una métrica, hay un teorema. Pero ese teorema nace de algo más general. Recordemos que nosotros estamos dentro del tema de líneas notables. Y acá están las líneas notables, ¿no? Ahí están las líneas. ¿Cuáles son las líneas? La altura, la mediana, la bisectriz y la mediatriz. Pero hay una diferenciación entre las tres primeras y la última. Y eso es algo que hemos tocado en la última sesión y lo voy a volver a recordar. Estas tres primeras, ¿de acuerdo? Estas tres primeras reciben la denominación de cebianas. O sea, estas tres primeras son cebianas. La mediatriz no es una cebiana. La mediatriz vendría a ser una recta. No es una cebiana. Profesor, ¿qué es una cebiana? Cebiana es cuando tú naces de un vértice y llegas a un punto del lado opuesto respecto de dicho vértice. Por ejemplo, y estos detalles son muy importantes. O sea, yo tengo el triángulo tal cual, yo parto de un vértice, ya, supongamos de esto, y voy a terminar en un punto que pertenece al lado opuesto a dicho vértice. Acá está el vértice. ¿Quién es su lado opuesto? Su lado opuesto sería lo que voy a subrayar justamente ahora mismo de amarillo, ¿no? Esto sería el lado opuesto, ¿no? O sea, el lado opuesto de este vértice sería lo que he pintado de amarillo. Entonces, parte de un vértice y llega a un punto que pertenece al lado opuesto de dicho vértice. Esa es una cebiana. En cambio, una mediatriz no necesariamente, ni siquiera necesita pasar por un vértice. O sea, por ejemplo, supongamos que esta cebiana de color rojo, ¿ya? De color rojo, es la mediana. Recuerde que la altura es una cebiana, la mediana es una cebiana, la bisectriz es una cebiana. Es decir, hay infinitas cebianas que se pueden trazar en un triángulo.
pero hay un conjuntito bastante reducido que son conocidas como las sevianas notables. O sea, sevianas hay un montón, pero muy pocas, y son las que estamos mostrando, son las notables. Por algo son líneas notables, que guardan propiedades especiales. Entonces, supongamos que esta seviana de color rojo es justamente la mediana, ¿ya? Entonces, si es mediana, ¿cuál es la característica que va a generarse? Que se va, pues, a partir en dos segmentos congruentes, tal cual estamos observando. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que esa seviana que yo he trazado va a ser exclusivamente mediana. Ahora, si esta es la mediana, entonces, ¿cómo sería la mediatriz? La mediatriz sería de la siguiente manera. Por favor, mucha atención. Sería así. Sería una recta que va a pasar por este punto, un poquito más acá mi recta, un poquito más acá mi recta. Sería así. Sería así, ¿no? Va a pasar por este punto, ya aproximadamente, no está tan preciso, pero bueno, va a pasar, ¿de acuerdo? Es una recta que va a pasar por ese punto medio, pero en forma perpendicular. Entonces, déjase cuenta, lo de rojo es la mediana y lo de negro sería la mediatriz. Profesor, yo he visto algunos problemas en las que la mediatriz pasa por el vértice. Claro, hay posibilidades. ¿Cuándo podría yo pasar esa mediatriz por el vértice? Eso es cuando nosotros estamos frente a un triángulo isósceles o si estamos frente a un triángulo equilátero. Si yo tengo un triángulo isósceles o yo tengo un triángulo equilátero, ahí recién la mediatriz va a pasar por ese vértice y va a pasar por el punto medio y obviamente va a quedar todo bonito, todo va a quedar muy simétrico. Sin embargo, no todos los triángulos pues, son isósceles, son equiláteros, entonces hay que conocer esta diferencia. Ahora, el cruce de mediatrices, ¿qué cosa es? Es el circuncentro, el denominado circuncentro, cuyo símbolo es una U. ¿De acuerdo? Y al igual que la altura, tiene ese fenómeno. El circuncentro puede estar dentro del triángulo, porque acá hemos visto que hay un fenómeno con respecto a la altura. La altura puede estar dentro, perdón, el ortocentro, o sea, el cruce de alturas puede estar dentro, o también puede estar afuera. Entonces acá también el cruce puede estar dentro, o también puede estar fuera. O sea, el circuncentro, si estamos frente a un acutángulo, va a ser dentro. Y si estamos dentro, estamos analizando un obtusángulo, va a estar fuera. Entonces, son comportamientos muy parecidos. Pero a todo ello, yo quiero que usted note algo muy importante y muy llamativo. Los nombres. Voy a encerrarlo de color celestito, ¿de acuerdo? Para atraparlo, capturarlo, observe, ortocentro, ¿no? Vamos a comenzar con esto, a ver, perdón. Vamos a borrar esto y voy a encerrar esto, ¿sí? Incentro, ¿de acuerdo? Este trío, he estado encerrando el primero, no quiero encerrar el primero. Quiero encerrar este de acá que vendría a ser el tercero. Observemos el incentro, observemos el excentro y observemos el circuncentro. Voy a analizar este trío. El primero no. Vamos a analizarlo en otro momento. ¿De acuerdo? Vamos a analizarlo en otro momento. Quiero analizar este trío que hay encerrado de celeste. Incentro, excentro y circuncentro. En primer lugar, solamente visto de forma verbal, todas tienen, ¿no? Esta morfología, ¿no? En su nombramiento. Centro, centro, centro. Y solamente se están diferenciando por prefijos, ¿no? Por ejemplo, acá le están dando el prefijo in, el prefijo ex y el prefijo circum. Entonces, aunque usted no lo crea, estos tres están relacionados. O sea, no solamente hay que verlo tal cual el cuadro nos lo presenta. O sea, el cuadro nos presenta una idea muy interesante y que es algo que tenemos que manejar como cultura general de la geometría. ¿De acuerdo? Pero, nosotros debemos comprender que estas tres también están relacionadas. O sea, nos están hablando en primer lugar de centro, centro, centro.
y, y tienen prefijos in, ex y cir que obviamente tienen un significado. Entonces, eso es lo que vamos a analizar a continuación, ¿no? De manera breve. Muy bien. Entonces, vamos a analizar justamente ese tridente, ¿no? El famoso incentro, ¿no? Y lo voy a escribir, ¿no? Ya he borrado el cuadrito. Y vamos a analizar lo que es el incentro. Vamos a analizar lo que es el excentro, ¿no? Acá al menos en el cuadro la información que nosotros habíamos rescatado es que el incentro es cruce de bisectrices interiores y el excentro es cruce de bisectrices exteriores. Por otro lado tenemos al circuncentro. Circuncentro. Y antes de analizar las métricas que nos presentan estos puntitos, ¿ya? Porque son puntos, vamos a analizar cuál es la relación que tienen entre ellas. Entonces, hay una imagen que no quiero que, por favor, se olvide y yo lo voy a graficar. Todo aproximadamente, y lo voy a hacer de la siguiente manera, todo triángulo, ¿de acuerdo? Todo triángulo va a tener siempre la posibilidad de poder inscribir perfectamente en él, o sea, en el triángulo, una circunferencia. O sea, siempre tiene la capacidad de que dentro de él, de manera perfecta, se pueda inscribir. ¿Cómo que de manera perfecta? O sea, que sea tangente en estos tres lados. Lo que es también, la segunda posibilidad es que también cabe la posibilidad de que se encuentre atrapado dentro de una circunferencia, o sea, así, tal como estamos viendo. O sea, no está tan exacto, pero aproximado, ¿no? Imaginemos que acá tocó aquí tocó acá y acá está. O sea, todo triángulo tiene la posibilidad de atrapar una circunferencia y ser atrapado por una circunferencia. ¿Ya? Todo triángulo, sea acutángulo, sea obtusángulo, no importa. Todo triángulo, ¿de acuerdo? Tiene una circunferencia dentro y una afuera. Ahora, el prefijo in, ¿de acuerdo? El prefijo in hace referencia justamente a una inclusión, ¿ya? De ahí nace, pues, ¿no? Este prefijo, ¿no? Una inclusión, o sea, algo que se encuentra dentro. Mientras que cuando nosotros nos encontramos con el prefijo circun hace referencia justamente a, ¿cómo se llama? Envolver, ya, vamos a poner acá, envolver. In es cuando algo está incluido, o sea, has incluido, es una inclusión, estás atrapando a alguien. En cambio, circun es cuando el entorno te termina atrapando a ti, es algo circundante, entonces es algo envolvente, ¿no? Entonces yo solamente estoy colocando una palabra clave que sería envolver. En otras palabras, yo tengo el triángulo, ¿ya? El triángulo, y la circunferencia, ¿de acuerdo? Grande, ¿de acuerdo? Está relacionada con el término circuncentro, mientras que de color naranjita, voy a poner así, ¿ya? Está relacionado, el término incentro está relacionado con la circunferencia chiquitita que está dentro del triángulo. ¿Por qué, profesor? Porque recordemos que toda circunferencia, ¿de acuerdo? Toda circunferencia tiene un centro. Entonces, todas están mencionando centro, ¿no? Y están, pues, ¿no? Básicamente están haciendo referencia a una circunferencia que tiene un determinado centro. Ahora, el nombre del centro, o sea, ese centro es el centro in, el centro ex, el centro circum, va a depender de la posición de la circunferencia respecto del triángulo.
Si la circunferencia está incluida en el triángulo, el centro de esa circunferencia será incentro. Así de sencillo. ¿De acuerdo? Ahí está. Si nos hacemos referencia de la circunferencia que envuelve, entonces ese centro será pues el circuncentro. O sea, de la circunferencia grande, ya, de acuerdo, de la circunferencia grande, supongamos que su centro se encuentre por acá, ojo, el de puntito azul. Entonces, ese centro va a ser justamente la O, ¿no? Porque recordemos que el símbolo del circuncentro es una O, ¿no? El símbolo del incentro es una I, ¿no? Y el símbolo del excentro es una E. ¿Listo? Entonces, profesor, entonces el centro del chiquitito que está dentro sería incentro, porque es de una circunferencia que está inscrita, mientras que el de azul, que representa el centro de la circunferencia grande, es circuncentro, porque circun hace referencia a algo que envuelve, algo que atrapa. Entonces, la circunferencia está atrapando la figura, por eso que su centro sería circuncentro. ¿Por qué? Porque valga la redundancia, esto de acá es una circunferencia, voy a poner acá, circunferencia circunscrita. Se acabó. ¿De acuerdo? Es una circunferencia circunscrita. O sea que es una circunferencia que atrapa, ¿no? Ahora, profesor, ¿la idea queda acá nomás? No, no queda acá nomás. Sino que justamente yo le estaba mencionando algo acerca de los excentros. Profesor, ¿qué cosas son los excentros? Para conocer los excentros, ¿de acuerdo? Voy a borrar esta partecita y esta flechita para poder hacer las prolongaciones. Ah, ojo, antes de hacer esas prolongaciones, profesor, ¿la I y la O siempre van a estar en estas posiciones? No, y acá lo voy a poner como nota, ¿ya? Lo voy a poner como nota. Cuando la I, ¿de acuerdo? Y la O coinciden, o sea, cuando están coincidiendo en un mismo lugar, supongamos que un mismo punto es la I y ese mismo punto es la O sea, han coincidido en la misma ubicación, ¿no? Cuando estos coinciden, entonces nosotros nos encontramos frente a una circunferencia, ¿de acuerdo? Concéntrica, ¿sí? O sea, ¿qué es una circunferencia concéntrica? Una circunferencia concéntrica es cuando el incentro y el circuncentro han coincidido en un mismo punto. Entonces, si viene un problema y nos dicen, dada la circunferencia concéntrica, entonces nosotros ya tenemos que tener claro que el incentro va a coincidir con el circuncentro. ¿De acuerdo? Y eso es muy importante, o sea, son detalles que no debemos dejar pasar así nomás por alto. Ahora, ¿qué es lo que hace el profesor? Este triángulo, ya sabemos cómo prolongar sus lados, ¿ya? Voy a prolongar acá, por ejemplo, así, ¿ya? De color amarillo, ¿ya? Acá también voy a prolongar sus lados, acá también voy a prolongar sus lados, acá voy a prolongar, ¿no? Y acá obviamente también voy a prolongar, ¿no? Y prolongar, o sea, prolongados los lados, ¿de acuerdo? Entonces se están formando regiones externas, ¿no? ¿Cuál es una de las regiones externas que yo quiero que usted vea? Por ejemplo, esta, la que voy a subrayar de rojo. Mire, solamente para muestra un botón, ahí está. Mire la zona que estoy colocando de rojo. Esa es una de las primeras zonas externas. Ya, voy a señalar con azul la siguiente zona externa. Ahí está, ¿no? Aproximadamente. Y el que queda ya es la tercera zona, ¿no? Ahí está. Profesor, ¿y qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar en cuenta que en esta parte, voy a ponerlo aproximadamente por acá, así. A ver, vamos a poner un poquito más acá. Ahí está, aproximadamente, ¿no? Como dije, no necesito tanta exactitud, al menos por esta ocasión. No estamos frente a la pizarrita. Bueno, pero voy a poner una circunferencia que más parece un huevito, pero ya que importa. Es para dar la idea nada más, ¿no? Tangente en estos tres puntos. O sea, tangente en el punto T, tangente, por ejemplo, en este punto M, y tangente en este punto N. ¿De acuerdo? O sea, tangente en estos tres puntos. Esta circunferencia verde tiene un nombre. Lo voy a poner con color verdecito. Esto se conoce como la circunferencia
inscrita. ¿De acuerdo? O sea, ¿por qué? Porque hace referencia a una zona exterior al triángulo. O sea, no está dentro, ni tampoco lo está atrapando. Está en su zona exterior, miren. Tangente a uno de sus lados y tangente a la proyección de los otros dos lados. Entonces, acá que el triángulo tenga nombres en los vértices es muy importante. Supongamos que este vértice, llamémosle A, ¿no? Llamemos que este vértice sea B, por ejemplo, B, y supongamos que este de acá sea C. Entonces, esto es importante porque si este es el vértice A, entonces esto de azulito que está acá sería el lado A. Si este es B, entonces este sería B y en minúscula, ¿no? En minúscula. Si este es C, entonces esta parte de rojito sería pues el lado C, ¿no? Entonces, sabemos que toda circunferencia tiene su centro, eso es lógico. Entonces, de la circunferencia verde, supongamos que el centro sea por acá, ¿no? Que es lógico porque toda circunferencia tiene su centro, pero ¿qué denominación va a tener su centro? Y yo sé que usted por el nombre se puede guiar. Si la circunferencia es excéntrica, entonces su centro, ¿qué va a ser? Excentro. ¿Y con qué se simboliza? Con una E, profesor. Entonces voy a poner E. Pero ojo acá, está relativo a un lado específico. ¿A qué lado específico, profesor? Al lado C. ¿Por qué? Porque si este es el vértice C, el AB, ¿no? Obsérvese el AB, sería el lado C en minúscula. Entonces este sería el excentro relativo al lado C. Y así, similarmente a este, ya no voy a dibujar las otras dos circunferencias, pero acá cabe la posibilidad de que también exista un excentro, pero en este caso relativo a A. Y por acá, a A, ahí está. Y acá un excentro relativo ¿a quién? A B, ¿no? O sea, se pueden dibujar circunferencias, esas circunferencias tienen sus centros y serían en total 3. Entonces, ¿cuántos excentros tiene un triángulo? Va a tener 3. ¿De acuerdo? Va a tener 3. Ahora, profesor, ¿hay propiedades? Claro, hay propiedades para el incentro, hay propiedades para el excentro y hay propiedades para el circuncentro. Y eso, obviamente, vamos a realizarlo en una siguiente sesión, ¿de acuerdo? Pero lo importante es conocer estas relaciones. Ahora, volviendo al punto de partida, nuestro objetivo era conocer lo que es la recta de Euler. Ya conocemos quién es el ortocentro y qué característica tiene si se analiza en un triángulo acutángulo o un obtusángulo. Ya conocemos quién es el baricentro, que es cruce de medianas y cuál es su propiedad más importante. ¿Y qué cosa es el circuncentro, no? El cual se encuentra dentro de este tridente que está estrechamente relacionado con la figura que acabamos de mencionar. ¿Qué cosa es el circuncentro? Básicamente es el cruce de mediatrices. Eso lo hemos visto de nuestro cuadro. Pero también coincide con el centro de una circunferencia que atrapa, de una circunferencia que envuelve. ¿A quién? A un triángulo. Ahora, en esta parte, la G le dicen centroide, y es un término físico, o sea, si usted revisa los textos de estática en física, va a encontrar esto, ¿no? El centroide, ¿no? El centroide. O sea, también es bastante usado. Pero ya sabe que su nombre geométrico es baricentro, ¿no? Entonces, si le viene centroide, no tiene por qué alarmarse, o sea, es un sinónimo, tómelo así de esa manera. Entonces, espero que estas ideas, ¿no?, hayan quedado claras y que den pie a un análisis mayor que vamos a tener pues en la próxima sesión.